Buenas tardes, día de hoy 26 de septiembre del año 2024, siendo aproximadamente ya casi las 14:00 horas, nos encontramos pues realizando esta diligencia en torno a la reclamación que se viene tramitando por parte de la señora Mayra Alejandra Gallardo Arévalo a la compañía de seguros Liberty. Pues en mutuo acuerdo contactamos vía telefónica y pues logramos agendar, acorde a la disponibilidad de ambos, el poder agendar la cita del día de hoy con tal de efectuar una entrevista de manera presencial con referencia a la reclamación que ella se encuentra tramitando ante la compañía de seguros. Entonces, de antemano, señora Mayra, pues agradecerle a representación de Liberty Seguros el poder atendernos y obviamente nosotros el poder acudir a atender su requerimiento. Nosotros pues pertenecemos a la firma Admiral SAS, que es una firma ajustadora de siniestros que le presta el servicio a Liberty Seguros. Entonces, de antemano agradecerle la representación de Liberty el poder atendernos y obviamente durante esta pequeña charla que vamos a tener, vamos a efectuar una serie de preguntas referentes al siniestro. Si en algún momento usted pues siente que por parte de nosotros le estamos vulnerando sus derechos, estamos coaccionándola a decir algo que no es así, obviamente usted pues puede hacernos saber y interrumpir de pronto, decir no me parece porque no ocurrió de esa manera, sino de esta, un ejemplo. ¿Ya? Entonces, antemano gracias y pues damos inicio como tal. No sé si pueden pues iniciar identificándose con su nombre. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero que nada quiero agradecerles por venir hasta acá y pues por brindarme el apoyo y el reconocimiento de esta eventualidad que tuve en el local comercial en el cual estaba el establecimiento de comercio. Mi nombre es Mayra Alejandra Gallardo Arévalo. Soy la representante legal del establecimiento de comercio Friends Cevichería Restaurante Bar. Nosotros estábamos aquí en Santa Marta laborando o haciendo gestión comercial desde 2018 y pues recientemente habíamos tomado el local como una estrategia de negocio, viendo que estábamos creciendo para expandirnos hacia ese lugar, hacia ese sector de la ciudad que es el Parque de los Novios. Pues les agradezco por haber venido y estoy a disposición de todos los comentarios o preguntas que ustedes tengan. Okay, muchas gracias por atendernos. Queríamos iniciar pues que usted nos manifestara o nos hiciera un breve recuento desde el primer momento en el que usted pues no solamente nos haga la charla sobre el siniestro, sino meses con anterioridad, cuando ustedes como tal, por estrategia comercial, como usted bien lo menciona, pues decidieron tomar ese local en esa parte de la ciudad, valga la redundancia, por estrategia y obviamente generar mayor ingreso y expandir la firma. Bueno, el Parque de los Novios acá en Santa Marta hace un par de años ha tomado digamos que un crecimiento bastante llamativo en el sector y los locales comerciales son muy codiciados y los cánones de arrendamiento pues también son bastante altos. Se me dio la oportunidad con un cliente de mi oficina como tal, porque aparte de eso yo soy profesional independiente y presto servicios de asesoría financiera. A uno de mis clientes me ofreció pues asociarme, irme para el Parque de los Novios porque él ya no podía seguir en el local debido a que iba a trasladarse, iba a salir del país por unos meses. Entonces no tenía como una persona de confianza. Él hizo una alianza estratégica con otra persona un par de meses antes, pero no pudieron llevar una sociedad pues bien llevada y deshicieron esa sociedad. Él me pide que hagamos esa nueva sociedad, esa nueva estrategia en el mes de diciembre, ¿sí? Obviamente él tenía unos gastos que ya se habían acumulado ahí de canon de arrendamiento y de servicios, los cuales yo saneé en el mes de diciembre para poder entrar al local.
En el local se hizo una inversión en publicidad, pues teniendo en cuenta que queríamos acogernos a lo que se veía en el sector, ¿verdad? Pues a todo las decoraciones, sí, como a la publicidad que está en el sector. Entonces se hizo una remodelación y se cambió todo lo que fue silleterías, mesas, publicidad, se hicieron unas adecuaciones al local y se compraron unas maquinarias nuevas para ofrecer productos adicionales dentro de la carta allí en ese local. Eso fue en el mes de diciembre, empezamos las adecuaciones exactamente el 7 de diciembre. El local tuvo apertura finalizando diciembre, comienzo de enero, febrero, y a comienzos de marzo empezamos ya a tener algún tipo de dificultad. ¿Sí? ¿Cómo me vas a preguntar algo más? No, puede ser. Bueno, en la primera semana de marzo, ya ese cliente socio mío, el que me cedió el arrendamiento, había salido del país. Entre el 2 y el 5 de marzo, una señora me contactó, se identificó como la abogada representante del propietario del local, el cual pedía que les entregara el local. Pero me pareció una decisión arbitraria. Yo nunca había tenido inconvenientes, ni tampoco conocía personalmente al señor, ni tenía comunicación con él por teléfono. Así que se me hizo muy raro, porque yo lo único que hice en esos meses que estuve ahí fue depositarle el canon de arrendamiento a la cuenta de él personal, no de la otra persona, del socio, sino del propietario del local. Eso pasó los primeros días de marzo. La señora se presentó al día siguiente de la llamada en el establecimiento de comercio alegando que ella tenía una cita conmigo, cosa que es completamente falsa porque nunca quedamos en un horario. Yo fui la que le sugería a ella que nos encontráramos, ya fuera en la oficina de ella o en la mía, pero nunca me dio fecha ni hora. Al día siguiente se presentó, yo no pude atenderla porque no estaba en disposición en ese momento, así que mi esposo fue el que fue y la atendió. Y en ese momento se presentaron, ella llamó al propietario por altavoz, ella no fue sola, fue con otra señora más, y por altavoz, delante del trabajador y de la otra señora, el propietario del local amenazó a mi esposo sin necesidad, porque simplemente dijo que él quería que le entregáramos el local urgentemente, pero sin necesidad de hacerlo, porque el local no tenía inconvenientes de deudas ni nada por lo parecido. Eso fue los primeros días. Tuvo que ser entre lunes y martes de esa semana. El día viernes, que fue, no tengo presente si fue 9 o 8 de marzo, pero sí sé que fue un viernes porque yo estudio, yo estaba en clase, recibí una llamada de mi esposo y de mi hijo, que estaba en el local junto con los trabajadores, que había llegado una comisión de la gobernación en horas, pudo ser alrededor de casi las 7 de la noche, y nos sellaron el local. En el local sí habían unas botellas de licor sin estampilla, pero eran pocas, que son con las que se preparaban el licor de la granizadora, de los mousse. Y por esa razón, también de manera muy arbitraria y agresiva, nos pareció esa entrada de los funcionarios, que primero no se identificaron, no tenían carnets. Mi hijo es un adolescente, tiene 16 años y él está estudiando, estaba en ese momento en primer semestre o estaba recién salido del colegio, no recuerdo bien, pero él enseguida lo primero que le dijo fue que se identificaran, y la gente de la gobernación fue muy agresiva con él. Después se vinieron alrededor, no sé, como de 8 o 10 personas, y definitivamente dieron un cierre al negocio. Lo cerraron por 15 días, le colocaron unos sellos en el lugar, en la puerta, para que no pudieran entrar. El negocio se cerró alrededor de las 7:30, 8 de la noche. El propietario del local quería que le entregáramos el negocio a la semana siguiente, pero no podíamos entrar a desmontar absolutamente nada porque teníamos los sellos de la gobernación, y si nosotros quitábamos los sellos arbitrariamente nos iban a sancionar. En ese orden de ideas, a la señora abogada, que nunca nos mostró tarjeta profesional o algo, se le dijo que tenían que esperar los días del cierre para poderle entregar el local.
que por favor tuvieran paciencia porque había que esperar. Creo que el levantamiento del cierre daba como para el 13, 14 de marzo. No, mentira, como para el 18 de marzo daba el cierre. Nosotros esa semana obviamente no fuimos al local porque pues no había la necesidad. Sí estábamos visualizando constantemente por las cámaras de pronto que no hubiese algo sospechoso, o de pronto sí. El día viernes 15 de marzo yo me encontraba haciendo una visita en Ciénaga, estaba lejos y tenía que llegar a recoger a mi hijo al colegio. Eso fue por la mañana, cuando alrededor de, no sé, podrían ser como las 12:40, casi 1 de la tarde, recibo una llamada de mi esposo que el trabajador se acababa de comunicar con él que se habían metido al local. Él tampoco había podido llegar en el momento. Yo lo primero que hago es revisar las cámaras y empiezo a tomar capturas que efectivamente hay una gente ahí, bastante, hablo alrededor de 8 o 9 hombres. Había también una señora. Yo a la señora abogada nunca la conocí, pero identifiqué que era la misma persona porque fue a la persona que vi con mi esposo hablar en las cámaras. Vi cómo empezaron a desmontar las cosas, pero como no estaba cerca, me demoré en llegar. Teníamos que recoger a mi hijo del colegio, lo dejamos en la casa, llamé a la policía muchas veces, llamé a diferentes personas de pronto de entidades públicas a ver cómo me podían colaborar, porque pues me parecía una arbitrariedad que sin previo aviso, sin siquiera una llamada. Está bien que el señor era el propietario del local comercial, pero la dueña del establecimiento y la representante legal de todo lo que había ahí soy yo, y no tenían por qué entrar de esa manera. Cuando nosotros llegamos, debido a que yo vi, recuerdo que vi por las cámaras que sí llegó la policía pero se fue, tuvimos que llegar hasta el CAI del mercado para que una patrulla nos hiciera el acompañamiento hasta el lugar y verificar lo que había pasado allí. Sin embargo, cuando llegamos siempre encontramos una negativa de todas las partes, en el sentido de que llegamos y estaba el propietario, pero ya no estaban todas las cosas. Nos habían bajado hasta los letreros. Eso fue en tiempo récord porque esos letreros no son fáciles de bajar. No entiendo ni cómo lo hicieron tan fácil. Nos recogieron cualquier cantidad de cosas, se llevaron muchas de las cosas que teníamos ahí de valor. Se llevaron televisor, aire acondicionado, computador, caja registradora, un freezer, se llevaron televisor, ya dije, se llevaron algunas botellas de licor, inclusive dentro de la caja registradora. Días antes, el día del cierre, mi esposo había dejado una cadena Gucci que yo recientemente se la había regalado y estaba debajo de donde se guardan los billetes. Cuando nosotros llegamos estaba este señor y de manera fue casi que un enfrentamiento verbal de parte de él y de parte mía, primero porque yo no lo conocía y le dije que todo lo que estaba haciendo era una arbitrariedad. El tipo fue muy agresivo siempre conmigo. Siempre, nunca se le despegaron. Tenía 3 sujetos al lado de él todo el tiempo como amenazantes. De hecho, yo le dije al patrullero, a los 2 patrulleros que fueron conmigo, que por favor me dieran los nombres completos y que me hicieran el acompañamiento hasta la inspección del norte, lo cual también invité. Le dije que por favor le dijeran al señor que me acompañara porque teníamos que llegar los 2 como prueba. El señor se negó. Los patrulleros se negaron a darme los nombres y tuve que llamar a un capitán de la policía para que él le pasara el teléfono y le dijera que por favor me diera los nombres. Pero realmente encontré mucha negativa en cuanto a las instituciones públicas porque no sentí acompañamiento, me sentí completamente vulnerada y pisoteada porque pues eran mis cosas y las sacaron como cuando te tiran las cosas a la calle, que no tienes ningún derecho. O sea, ellos no iban con ninguna orden, no iban con absolutamente nada. Sí supimos en ese momento que habían pasado una carta de preaviso de entregar el local a mi socio
de arrendamiento, por decirlo de esa manera, pero solo lo supe hasta ese momento. Cosa de que el propietario del local nos pudo haber hecho saber desde antes, porque yo era la que le consignaba los valores del arrendamiento, y sé que él tiene, no sé cómo se llama el negocio de él, pero sé que tiene un local comercial muy cerca de donde estaba haciendo, pues donde estaba mi negocio establecido, que era su local. No sé, algo más que me quieran preguntar o anexar. Con referente a lo que sugieres, bueno, lo que has sugerido durante lo que has mencionado, hace referencia a un cliente, a esa persona con la que tú en algún momento hizo una estrategia, llamémosla comercial, para poder crecer y para poder abrir el establecimiento bajo esa razón social allí, dado a que me mencionabas con anterioridad de que él tenía un local comercial allí, pero bajo otra razón social. Sí, él quiero que nos hable un poco sobre eso y que quede eso claro. Y tengo el pleno conocimiento, y de hecho tengo información veraz, tengo fotografías y demás. Él, antes de brindarme esa sociedad, que lo vi como una estrategia de negocio, como le había comentado anteriormente, porque es un sector muy apetecido. Él, unos meses antes, el mes anterior al cual me brindó esa posible sociedad, funcionaba allí un restaurante de comida árabe, de comida libanés, donde vendían shawarma, kebab y toda la variedad de comida libanés, pero comida como rápida. Y antes de eso, él también tuvo un negocio ahí, un restaurante de comida de mar. Entonces, yo realmente lo vi como una inversión segura, porque pues para mí no era desconfiable. Él tenía ahí una trascendencia en ese local y pues nunca pasó por mi cabeza de que iba a haber algún inconveniente. Con respecto a, o en relación como tal, ¿usted ha tenido algún contacto con esa persona, o durante la novedad que se le presentó, usted tuvo algún contacto con él donde le hubiera mencionado de que efectivamente sí, con anterioridad a él le había notificado como tal de que el arriendo expiraba en una fecha determinada? ¿Eso se lo dio a conocer? Él nunca me manifestó que a él le habían pedido el local. El día que pasaron los hechos, de hecho, cuando yo ingreso al local y veo que hasta la policía se estaba negando a hacerme el acompañamiento como era debido, yo llamé a un capitán de la policía, y en ese momento el dueño del local comercial se me acerca con el teléfono a la mano y me dice: mira, ahí te va a hablar Moisés por WhatsApp. Era una llamada por WhatsApp, pero no es él el que me habla, sino su pareja, su cónyuge, quien empieza a gritarme por teléfono, a decirme: a ti se te avisó que desocuparas el local, a ti se te dijo que hoy tenías que estar allá a las 10 de la mañana, cosa que es completamente falsa. Eso nunca ocurrió. A mí, además, no me podían citar a las 10 de la mañana porque el local estaba sellado. Entonces, no sé, era como un juego entre ellos dos, pero él no fue el que me pasó el teléfono, fue la cónyuge o la esposa de él. Él en esos momentos estaba en Europa, no sé en qué parte, creo que era como en Madrid que se había ido, pero no sé en qué parte exactamente estaba. ¿A qué atribuye usted de pronto la ocurrencia como tal del incidente, o bajo su perspectiva, que puede de pronto deducir qué pudo haber pasado, o si con anterioridad había habido alguna diferencia entre la persona que usted determina como su cliente, que al final de cuentas se terminando, valga la redundancia, convirtiendo en su socio, y el propietario como tal del inmueble como tal? Pues mira, yo, para serte honesta, no sé a estas alturas qué pasó entre ellos dos, porque realmente lo desconozco. Yo ahora, en estos momentos, pensando y dándole vueltas a toda la situación, y vuelvo y repaso todo,
Pues realmente lo que hicieron fue aprovecharse de mí y de mi esposo en la inversión que estábamos haciendo, porque nosotros, él sí tenía atrasado en el mes de diciembre el pago del arrendamiento que nosotros pusimos al día y los servicios. No sé si tenían problemas más allá de eso, pero tampoco era que se le debía mes y medio de arriendo, o sea, pues tampoco era que tuviera una deuda exagerada. ¿Qué fue con lo que usted se colocó al día? Sí, fue con lo que yo me coloqué al día. ¿Y la cuantía económica era cuánto? Se pagaron 3 millones, y la arriendo era 3 millones 120, o 3 millones 200, ya yo tengo los soportes, ya se los voy a pasar. Se debía, eran 2 meses de agua, 2 meses de luz, 2 meses de gas. El gas era lo que más estaba, había un tema ahí como de un escape, que de hecho me tocó hacer una reclamación, eso también lo tengo. Entonces, no sé si fue de parte de él para aprovecharse de mí. Yo nunca tuve problemas con Moisés Martínez, que era la persona quien estaba en el contrato de arrendamiento con el propietario, que es David Salas. Nunca tuve inconvenientes con ninguno de los dos, porque primero David no lo conocía y segundo Moisés, que sí era mi cliente, nunca había tenido problemas con él. Así que no sé más allá cuál sería el inconveniente entre ellos dos, si de pronto él le tenía una deuda de alguna otra cosa. Sí sé que hacían otro tipo de negocios, no sé de qué, pero sé que ellos se conocían de años. Entonces, aparte, en el momento que pasa la situación o el incidente, que fue el 15 de marzo, y me llaman y empiezan con ese juego, que empieza la esposa de él a gritarme y de hecho hasta insultarme, a decirme cosas que pues no eran reales. Todo me pareció como un entramado entre ellos dos, porque finalmente se llevaron unas cosas que eran mías y se las llevaron del local sin permiso y sin tener la autoridad para hacerlo, porque ellos entraron a las manos. No había la necesidad, las puertas las quitaron las cerraduras, quitaron las ventanas, o sea, no había la necesidad de llegar a ese punto, porque ya en común acuerdo habíamos hablado en que le íbamos a entregar el local, pero después de que se levantara el cierre que nos había hecho la gobernación. ¿Cree usted o mejor, le pregunto, cuando usted llega en la fecha en la que se registró el incidente como tal y encuentra a esas personas acompañadas de los funcionarios de la gobernación que usted nos sugiere, usted le consulta al propietario como tal del lugar sobre sus pertenencias, dónde estaban, si se las habían entregado a alguien, porque a esa persona, o para dónde las habían llevado, usted no las logró recuperar en algún momento. Bueno, te comento que... O si existe, si existe quizás en alguna demanda civil o alguna querella interpuesta en relación a eso para poder recuperar esos elementos, o si definitivamente se perdieron como tal. Yo puse inmediatamente una denuncia en la fiscalía, creo que fue al día siguiente. No tengo ahorita la fecha exacta, pero ahí tengo la denuncia. Obviamente por las pertenencias que se extraviaron. Cuando yo llegué, claro que le pregunté a la persona que estaba ahí, que fue el propietario del local, y me dijo que yo se las entregué al cuñado de Moisés, pero es que yo no conozco al cuñado de Moisés y Moisés no estaba en el país y esas cosas eran mías, o sea, ¿por qué las entregó? No es que yo me cité con él desde las 10 de la mañana, pero a mí nadie me notificó nada y la que tenía las llaves del local era yo. Entonces, ¿por qué no llamarme a mí y delante mío, si era algo de él, entregárselo? Eso fue completamente arbitrario, porque todas las cosas que estaban ahí eran mías. La policía hizo presencia como tal en el lugar de los hechos, que pudieron haber hecho ellos, o qué asesoría les brindaron, qué le mencionaron con respecto a los elementos, o como si usted se sintió respaldada en algún momento por parte de los funcionarios policiales, en el sentido de que no fueran vulnerados sus derechos como tal. La policía llegó 2 veces, una vez cuando yo no estaba, lo vi por las cámaras y vi que inmediatamente se fueron, y la segunda vez tuvimos que ir por ellos para que nos acompañaran, pero realmente no sentí ningún respaldo, porque no hubo. Primero yo les pedí que
le pidieran también, vale la redundancia, al señor, al propietario del local, que me acompañara hasta la inspección del norte para certificar que lo que había hecho era una arbitrariedad, porque se habían llevado cosas que eran mías. El señor se negó y la policía tampoco, no le puso una querella, no vi un acompañamiento real de la institución de la policía para conmigo, que estaba siendo completamente vulnerada, porque las cosas, lo que estaba ahí es mío y era mío. Entonces no tenía, y además que a pesar de que él era el propietario del local, no tenía por qué entrar de esa manera si había un establecimiento de comercio que no le pertenecía a él. Él no tenía una orden de desalojo, él no tenía una orden de pronto o un proceso en contra mía o del establecimiento de comercio para simplemente tomar la decisión de que hoy amanecí de mal humor y me voy a meter a la fuerza local porque quiero sacarlos a las manos. Entiendo. Porque nunca se realizó de pronto un cambio en el contrato con respecto al se entiende de que el dueño como tal del local se lo tenía alquilado o arrendado a la persona que usted menciona con el nombre de Moisés y el propietario hacia usted, porque nunca el contrato estuvo a su nombre o por qué no se hizo ese trámite correspondiente. Bueno, como yo entré en diciembre y diciembre es una época que es bastante movida, por decirlo así, sí lo contemplamos, sí le dije a Moisés que por favor quería cuando él sacara el espacio, porque pues supuestamente él también estaba muy ocupado, que me hiciera el traslado o la cesión del contrato del arrendamiento. Él me dijo, tienes que estar pendiente que en marzo va a subir el canon de arrendamiento, eso lo tengo claro, porque a mí se me vencen los contratos en marzo de cada año, pero se me renueva automáticamente, fue lo que me dijo él. ¿Hace cuánto tiempo como tal funcionaba el local comercial o su firma como tal allí? Bueno, nosotros teníamos un local mucho más pequeño, estaba ubicado acá por el sector de la Universidad de Magdalena, sí. Más arriba de Villa Marbella, y estábamos establecidos alrededor del 2018, no recuerdo qué mes, pero más o menos desde el 2018 estábamos funcionando. Y pues vimos esa gran oportunidad de negocio de pronto de trasladarnos hacia ese sector, que es un sector de crecimiento, y como siempre habíamos tenido pues unas ventas estables, nos movíamos y estábamos creciendo, queríamos buscar otro tipo de pronto de clientela que fuera o que nos pudiera generar mayor ganancia. Con relación a las facturas que hace llegar o el inventario como tal de las, digamos, de los insumos y de los elementos que tenías al interior del local, manejas las facturas, tienes facturas originales con respecto a los elementos que adquiriste y que tenías en el lugar. Sí, claro, yo les puedo aportar las facturas electrónicas que tengo y la facturación que tengo de... Con respecto a registro fílmico que puedas aportar en el proceso de reclamación para obviamente o brindar una mayor veracidad como tal a la ocurrencia del incidente, ¿puedes forma de aportar registro fílmico o fotográfico como tal de la eventualidad? Sí, claro, yo les puedo aportar fotografías, videos, tengo toda la disposición de aportarles lo que tengo. Bueno, creo que eso ha sido toda la información pues que pues nosotros requeríamos conocer con referente al incidente. De antemano agradecerles a la vaina de representación de Liberty Seguros por el tiempo brindado y pues la estadía acá que nos pudo dar para poder realizar este requerimiento y asimismo usted pueda obtener alguna respuesta por parte de la compañía de seguros en referente a la reclamación que se encuentra tramitando por el incidente que ocurrió. Darle las gracias en representación de Liberty y no más, siendo muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por este acompañamiento y pues no estoy dispuesta a brindarles toda la información y toda la documentación pertinente pues para que esto se pueda resolver. No sé si quizás tiene algo adicional que aportar, de pronto que usted considere relevante de pronto mencionar de que no sé, quizás
omití mencionarles esto o algo así. Pues la verdad es que creo que he sido muy honesta en toda la información que les he brindado. Desde el primer momento que me sucedió, lo primero que hice fue llamar a mi agente asegurador y relatarle lo que había pasado. Mirar de cierta manera, yo, o sea, no sé ni cómo decirles, me siento completamente vulnerada con lo que pasó, porque a estas alturas de la vida yo digo que, y pues como están las cosas establecidas, yo diría que este tipo de sucesos no tendrían por qué pasar, porque hay leyes que nos salvaguardan, y todavía no entiendo por qué las entidades públicas de acá de Santa Marta, ninguna me brindó el debido apoyo, porque yo ese día, en medio de mi desespero, como no estaba cerca del local, y pues la única que podría hacer algún tipo de reclamación, porque el establecimiento estaba a mi nombre, era yo. Llamé a diferentes entidades, desde la alcaldía menor, ediles, policía, y no hubo un acompañamiento, y a mí todo me pareció una arbitrariedad y me sentí completamente vulnerada. Como una persona, siendo así sea el propietario, él tenía el local comercial alquilado y pues no tenía por qué entrar de esa manera, como si fuera un delincuente, y ni siquiera tratarnos de la manera como nos trató. Pues no tengo más información que brindarles, creo que ya les he manifestado todo. Si se me escapa algún otro detalle, pues en algún momento lo ampliaremos, pero creo que hasta el momento pues ha sido todo. Bueno, muchas gracias, muy amable.